Sí, ahí estamos, Mati. Cuando quieras. Perfecto. Excelente. Bueno, la idea de hoy era hablar de pie, no solo de pie plano, sino de todas las patologías del pie. Vamos a ver casi todas, porque me parecía demasiado ver todas, pero bueno, un pantallazo de algunas que son patologías que son muy frecuentes, porque el pie es una de las patologías que más vemos en el consultorio de ortopedia infantil con Gustavo. Así que bueno, quise resumir un poco y algo de tratamiento. Primero, bueno, yo les digo, vamos a hablar un poco de algunas deformidades congénitas de los dedos, que son súper frecuentes y son patologías que a los padres por ahí les preocupa. Patología, el pie bot, metatarso aducto y lo que es el pie plano. Una de las deformidades más frecuentes que vemos en los niños es la clinodactilia, o también se le llama como curly toe, que es la deformidad de los dedos del pie con flexión, rotación interna y varo de los dedos. El más frecuente es el que se encuentra entre el segundo y tercer dedo, pero también lo podemos encontrar en el quinto dedo. Es una deformidad que no necesita tratamiento y es un trastorno más estético que funcional. Habitualmente no le indicamos nada, porque tampoco está demostrado que si nosotros hacemos algún vendaje o vendaje solidario o alguna separador de dedo, logremos algo. Por eso tratamos de hablar siempre con los pacientes, tranquilizarlos y decirles que es algo completamente estético, que funcionalmente no le va a traer ningún inconveniente, y habitualmente con eso es suficiente. Otra patología frecuente que vemos en consultorio son las patologías por exceso en el número, son las polidactilias. Una patología que es más frecuente en la raza negra, cuando el dedo supernumerario se encuentra en el borde medial, decimos que son una polidactilia preaxial. Cuando se encuentra duplicado el segundo, tercero o cuarto, decimos que es una polidactilia central. Y cuando es del borde lateral, el borde externo, decimos que es una polidactilia postaxial. Las variantes en las polidactilias hay una gama muy variada, desde un pequeño apéndice cutáneo, que muchas veces, en algunos casos cuando es única, hasta se puede hacer una bondisilocaína en los primeros días, colocar y hacer como si fuese un punto y resecarlo, hasta polidactilias con duplicación completa de metatarsianos, falanges, tendones y todo. Entonces esa variable hay una gama muy grande dentro de lo que son las polidactilias. El tratamiento habitualmente es quirúrgico. Es quirúrgico, pero no es inmediato, salvo en estos apéndices, como les digo yo, cuando es solamente un pedacito de piel, sobre todo en el borde lateral, son los más frecuentes. Pero las polidactilias habitualmente las esperamos un poco porque no hay necesidad de operarlas tan temprano, primero por el riesgo anestésico, esperamos hasta el año de vida, y habitualmente hacemos una resección, y en el caso de que sea una duplicación parcial, donde comparta uña y demás, hacemos una reconstrucción del dedo. A veces no es solo la resección del dedo, sino que a veces hay que resecar metatarsiano o una parte de metatarsiano, porque muchas veces, por ejemplo, el quinto metatarsiano puede estar mucho más aumentado de tamaño, entonces tenemos que resecar parcialmente de forma longitudinal para hacer un pie un poco más estético y para que también sea más fino a la hora de calzarse. También hay deformidades congénitas por exceso en el volumen, esas son las famosas macrodactilias, que son por aumento del volumen de todos los elementos anatómicos. El dedo más afectado es el segundo, y habitualmente el tratamiento es quirúrgico. Se puede hacer la resección completa, a veces cuando es el segundo solamente, o a veces por disminución o disminuir el volumen. No son cirugías fáciles, son bastante demandantes, pero esas son las dos resoluciones.
Cuando decimos aumento del volumen de todos los elementos es que la uña es más grande, la grasa es más grande, el tendón es más grande, absolutamente todo, y habitualmente también el metatarsiano. Entonces hay que actuar en todos los niveles. Este es un caso donde se resecó completamente. Vemos que ha quedado con 4 dedos, pero con el pie mucho más estético y funcional, ¿no? Hablamos de exceso en el volumen, o sea, exceso en el volumen, ahora hablamos en defecto en la longitud. Estas son las famosas braquidactilias, que habitualmente es porque el metatarsiano está disminuido en la longitud. El más afectado habitualmente es el cuarto metatarsiano, y cuando es demasiado pequeño el metatarsiano, el dedo no encuentra lugar y habitualmente se va a dorsal, como se ve en la imagen a la izquierda. Esta es una cirugía que hicimos a un paciente de Gustavo, hace un mes más o menos, donde tenía una braquidactilia de cuarto y tercero, y el segundo, ven, relativamente más largo. Tenía una fórmula muy alterada, y en este caso lo que se hicieron son alargamientos óseos. Las braquidactilias tienen que saber que no son patologías que se operan todas, sino que se operan los que dan síntomas. ¿Cuáles son los que dan síntomas? Los que son demasiado cortos, los metatarsianos, y producen un hiperapoyo por transferencia de la carga. En este caso, no tenemos una foto acá del callo, creo que le hemos sacado, pero tenía un callo muy importante en el segundo metatarsiano, y le molestaba a la niña. Otro tipo de deformidad de los dedos congénita es cuando hay defecto del rayo o del radio, que es cuando hay defecto de uno o más rayos, que puede ser medial o lateral. Los más frecuentes son los laterales. Una patología relativamente frecuente, ¿no? Estamos hablando de patologías que no son tan frecuentes, pero dentro de los defectos en cuanto al número, la hemimelia peronea es la más frecuente. Habitualmente está acompañada de otras malformaciones. Hemimelia significa una disminución una agenesia o agenesia parcial de la región lateral de la pierna, y se acompaña también de defecto en el número de los dedos. Está acompañado también de otras malformaciones, como el peroné o tibia ausente o hipoplásicas. Se presentan con sinostosis tarsales, muchas veces con fémur corto, y con ausencia de ligamentos en la rodilla, una patología muy compleja, que aparte tiene esto que es defecto en el rayo. El tratamiento es quirúrgico, habitualmente lo más importante son las otras patologías, porque teniendo un dedo menos, lo importante abajo es el apoyo nada más, pero si hay que hacer algún tratamiento, se hace en conjunto con las otras cirugías. Y uno de los más frecuentes, de los defectos más frecuentes, es el defecto en la segmentación, son las sindactilias. Es un defecto en la separación de dos o más dedos. Este defecto puede ser proximal o longitudinal total, digamos, solamente en la región de la primera falange o las tres falanges. Esta sindactilia puede ser solamente donde pueden compartir solamente piel o pueden compartir más estructuras como hueso o tendones. La más frecuente es entre el segundo y el tercer dedo, y el tratamiento es no quirúrgico. Habitualmente no es de tratamiento quirúrgico, salvo que sea una sindactilia entre el primero y el segundo dedo. Pero es la menos frecuente. La más frecuente es entre el segundo y el tercer dedo. Por más que se vea ahí en el tatuaje que con una tijera lo podríamos cortar tranquilamente, el tratamiento es no quirúrgico, ¿vamos? Porque es un problema estético y no funcional. Bueno, ahora pasamos a una patología donde vamos a desarrollar un poquito más, porque le vamos a sacar un poquito más el jugo a lo que es el pie-bot, que es una deformidad es la deformidad congénita más frecuente del pie. Está caracterizada por varo de talón, equino de retropié, aducto y supinación del antepié. En cuanto a la terminología, lo podemos encontrar como pie-bot, como pie equino varo supinado, que es una descripción de todas las deformidades que tiene el pie. Club foot en
literatura anglosajona, digamos, Estados Unidos y demás, porque tiene la forma de un pie, de un palo de golf, o pie sambo habitualmente en la literatura española. En cuanto a la incidencia, habíamos dicho que es una deformidad de las más frecuentes. Se da más en hombres que en mujeres, 2-1 la relación, se da en 1 cada 1000 nacidos vivos. El 50% se presenta de forma bilateral, y cuando es unilateral, el más frecuente es el pie izquierdo, el más afectado. Y tiene un alto impacto en la familia por la gran deformidad que tiene en los pies. En cuanto a la unilateralidad, el pie izquierdo, así como en otras patologías como la displasia de cadera, la más afectada siempre es el lado izquierdo. Eso se cree que es por la posición adentro del útero, donde el lado izquierdo habitualmente está más pegado a la región de la columna de la madre, entonces es un lugar más rígido, donde tiene menos movilidad. Se cree que es por eso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en los pacientes que tienen pie-bot? El diagnóstico es clínico al nacer. O sea, cuando nace, habitualmente el neonatólogo o el obstetra ya puede ver un pie que está deformado y ya lo remite al traumatólogo. Habitualmente nos contactan a Gustavo o a mí, y nosotros ya vamos a la habitación de la madre con el niño recién nacido el mismo día o al día siguiente, y ya tenemos la primera consulta, ¿sabes? Donde a veces sacamos algunas dudas, angustias y demás. Hoy en día, un gran porcentaje, casi un 50% de los pacientes con pie-bot tenemos primero una consulta prenatal, porque el diagnóstico se hace prenatal, con los ecógrafos nuevos y con ecografistas que estén un poco habituados a ver, que tengan experiencia y demás, ya pueden, en las ecografías, sobre todo del último trimestre, ver una deformidad en el pie. Entonces ya tenemos una consulta prenatal donde a veces podemos evacuar algunas dudas que tiene la madre, calmar un poco de ansiedades y bueno, estar un poco más preparada para cuando nazca, que no se sorprendan o que no se asusten por la deformidad que tiene el pie. Ahí les explicamos que es una patología que es muy frecuente, que tiene tratamiento, que habitualmente los niños hacen actividad normal cuando se hace el tratamiento adecuado, además, como para que el cimbronazo no sea tan fuerte. Cuando tenemos al examen físico, habíamos dicho que el diagnóstico es clínico, es una deformidad compleja y multidireccional del pie. Podemos ver en los pacientes que tienen pie-bot que presentan un equino del retropié, varo, aducto y cabo del pie, y también se puede ver en la región medial, sobre todo en los pie-bot que son un poco más rígidos o un poco más severos, se ve un pliegue medial. Digamos que es como si se quebrara el pie, digamos, en la región media. Lo vemos sobre todo en la primera imagen. ¿Qué tenemos que ver cuando nosotros examinamos un pie por primera vez? Siempre tenemos que ver, hacer algunas maniobras y ver qué reductibilidad tiene ese pie. Nosotros podemos tratar de mejorar la mayoría de los planos, no en la primera consulta, pero sí a medida que nosotros lo vamos viendo el paciente, menos el equino. ¿Por qué? Porque si nosotros forzamos el equino, el pie-bot es un pie que tiene el Aquiles corto. Entonces no podemos forzarlo porque podemos generar algún daño, sobre todo en la región del retropié, en el astragalo, y producir alguna necrosis y demás. Entonces tenemos que tratar de hacer algunas maniobras para ver cuán reductible es, cuán duro es, pero siempre evitando contrarrestar el equino. Hagamos siempre esa maniobra, ya van a ver más adelante, el equino habitualmente el tratamiento es quirúrgico con la tenotomía del tendón de Aquiles. Cuando nosotros tenemos un pie donde en las primeras consultas o en primera vez que lo vemos, un paciente que tiene una sospecha de pie-bot, pero nosotros hacemos las maniobras y se reducen todos los planos, en especial el equino, o sea, nosotros vemos un pie que
visualmente es un pivot, pero lo evaluamos, hacemos las maniobras y vemos que tiene dorsiflexión del pie, no es un pivot, seguramente es posicional, es una condición viciosa por la posición del feto adentro del útero, porque el útero es chico, porque el feto es grande, por ciertas características, o bueno, es justamente posicional, y habitualmente con algunas maniobras que le hacen los mismos padres todos los días, se termina recuperando por completo. En cuanto a la etiología, no está bien claro cuáles son los genes que están involucrados en la patología del pivot. No está bien claro por qué se produce el pivot. Habitualmente la causa es idiopático. La mayor parte de los pacientes que tienen pivot es idiopático, no se sabe realmente por qué. Lógicamente que la posición adentro del útero tiene un rol importante, por lo que decía, los pacientes que tienen pivot tienen más predisposición de tener displasia al desarrollo de cadera y tener tortícolis muscular congénita, que son todas patologías que aumentan su prevalencia cuando los fetos están con poco continente, ¿vamos? O cuando el contenido es grande o cuando el continente es chico, son factores que aumentan la prevalencia de estas tres patologías. Entonces está seguramente asociado, pero bueno, hay pacientes que no tienen estas características o estos factores de riesgo en el embarazo, igualmente tienen pivot. Y hay otro tipo de pivot que se llama digamos, con síndromes genéticos, pacientes con agrogrifosis, que son los pacientes que tienen retracción de varias articulaciones, como esa imagen que ven ahí abajo. Nosotros tenemos muchos pacientes, bueno, pacientes con síndrome de Moebius, pacientes con patologías neurológicas, con síndromes que todavía no tienen nombre y apellido, pero que presentan unos pivot que son mucho más rígidos, que son un poco más refractarios a tratamiento médico. Tenemos niños con displasias esqueléticas que también tienen pivot atípicos. Igualmente ahora nos vamos a referir un poco a lo que es el pivot idiopático, que es el que más vemos hoy en día, pero tengan en cuenta que no todos los pies son iguales. Otras características a tener en cuenta en los pacientes que tienen pivot y que uno tiene que hablar con los familiares para que sepan de antemano, es que los pacientes que tienen pivot tienen una hipoplasia muscular del pie y de la pantorrilla, que lógicamente que es mucho más marcada cuando el paciente tiene un pivot unilateral, porque nosotros tenemos cómo comparar. Cuando tenemos un pivot bilateral, lógicamente que las pantorrillas son bastante simétricas, pero son más flacas, son más atróficas, y los pies son más chicos, pero como simétricamente son más chicos, no hay tanto inconveniente. En los pacientes que tienen pivot unilateral, a veces es una complicación. ¿Por qué? Porque tiene que usar un calzado de diferentes números o colocar algún suplemento dentro del calzado para que le quede cómodo. ¿Vamos? Y sí es notorio la diferencia en el trofismo de una pierna con respecto a la otra. Eso no trae aparejado menos fuerza o una asimetría en la fuerza, pero sí estéticamente se ve en algunos niños es muy marcado. Presente equino del retropié, como ya habíamos hablado antes, supinación del medio pie y una aducción del antepié. ¿Cómo es el tratamiento en estos pacientes? Bueno, el tratamiento en estos pacientes, habitualmente nosotros hablamos con el paciente en la misma sala de posparto, digamos, en la habitación, y ya lo citamos a los 7, 10 días, habitualmente después de que se le sale el ombligo y que ya están un poco más habituados al manejo del bebé, sobre todo si son primerizos, para comenzar con el tratamiento, que es el tratamiento de Ponseti, que ya lo vamos a ver ahora.
Los objetivos del tratamiento son, primero, corregir la deformidad, eso primordial. Y segundo, al corregir la deformidad, que se conserve la movilidad y la fuerza del pie. Vamos, eso es fundamental. El tratamiento que hoy en día se hace, el gold standard, es la técnica de Ponseti. Pero anteriormente se realizaban algunas técnicas que eran un poco más cruentas, que era la liberación posterior o posterior-interna, técnica de Cincinnati o de Turco. Esas técnicas eran técnicas que se realizaban, como yo les decía anteriormente, eran liberaciones mucho más extensas, donde se alargaban las estructuras que estaban más cortas, y se realizaban osteodesis para mantener la posición, tenían periodos de inmovilización largo, pero se producía una reducción aguda, digamos, una corrección aguda de la deformidad, pero traía aparejado una disminución en la función de los pies y una disminución en la fuerza de los pies. Hoy en día la técnica que se usa es la técnica de Ponseti. Ponseti era un médico, falleció no hace mucho, hace 10 años falleció, un médico español que desarrolló toda su actividad en Iowa, en Estados Unidos, y que toda su técnica la llevó a cabo en Estados Unidos y también mucho en África. Es una técnica que se comienza a los 7-10 días de vida, donde se hace una manipulación seriada, digamos, de las deformidades. La cantidad de yesos es entre 5 y 10 yesos. Algunos dicen que son 5, y si no está corregido en 5 es porque se hace mal la técnica, pero bueno, no todos los pivots son iguales. Hay pies que son mucho más rígidos que otros. De hecho, en pacientes que tienen pivot bilateral, ninguno de los pies son exactamente iguales, siempre hay uno que tiene más rigidez que otra. Los recambios los hacemos cada 7 días en consultorio, y se coloca yesos bota larga. Algunas curiosidades, digamos, de Ignacio Ponseti es que él realizó mucha actividad en yesado y desarrolló su técnica debido a que él era médico en la Guerra Civil Española en el año 37, entre el 37 y 39, y en la biografía hablan de que realizó más de 2000 yesos sin almohadillado, como se hacían antes, entonces desarrolló una buena técnica de enyesado. Él desarrolló su técnica de pivot en el año 60, publicó varios artículos, los cuales en ese momento no se le prestó mucha atención a la técnica de Ponseti y se siguió haciendo las liberaciones extensas, como les mostraba recién, de Turco, Cincinnati y demás. Bueno, él siguió haciendo toda su actividad con su técnica, la técnica de Ponseti, y recién en el año 95 se volvieron a publicar todos los artículos con mayor casuística y demás, y a partir del año 95 en adelante, la técnica de Ponseti es el gold standard. Pero entre medio se perdieron unos 30, 40 años que se podría haber desarrollado la técnica que tiene muchos mejores resultados. La técnica de Ponseti, nosotros siempre hablamos con los pacientes y les decimos es importante que el paciente venga, nosotros decimos tratar de que venga con hambre y que en la sala de espera le pueda dar la teta o la mamadera, lo que esté tomando el niño, para que esté más calmado, si puede ser dormido mejor, para que nosotros podamos hacer las maniobras y podamos hacer el enyesado. Se hace, bueno, en este caso es con un almohadillado, nosotros habitualmente lo hacemos con una venda de MIS para tener mejor corrección, pero eso es indistinto, cada uno lo hace diferente. Se hace la caña corta primero. Hay una secuencia en la corrección en la técnica de Ponseti, que lo primero que se tiene que reducir es el cabo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque habitualmente el paciente, acuérdese que tiene un pie equino, varo y supinado.
Nosotros para mejorar el cabo tenemos que supinar aún más el pie. Entonces, no se asusten si el primer yeso del pivot, el paciente se va con el yeso con mayor deformidad. ¿Sabemos por qué? Porque nosotros tenemos que supinar un poco más el pie para mejorar justamente ese cabo, para contrarrestar ese cabo. Después del primero o segundo yeso, cuando ya el cabo está mejorado, podemos enfocarnos ya en las otras deformidades como el varo y el aducto. Siempre nosotros tomamos de fulcro para hacer todas nuestras maniobras la cabeza del astrágalo. Fíjense en la maniobra en la imagen de la izquierda, como el pulgar presiona la cabeza del astrágalo y el índice presiona el maleolo medial. ¿Estamos? Porque a partir de ahí nosotros hacemos fulcro para mejorar el aducto y el varo. Eso es importante porque si nosotros hacemos el fulcro más adelante, podemos, primero, no mejoramos el retropié y estamos generando una deformidad en otro plano. Entonces tenemos que tratar de siempre seguir esta secuencia y mejorar siempre desde el retropié, que es donde inicia la patología. Con los yesos de Ponseti, semanalmente los vamos cambiando y vamos corrigiendo todos los aspectos de esta deformidad multidireccional hasta que logramos una hipercorrección en abducción. Acuérdense que el equino es lo último que, en realidad no es lo último que se corrige, sino que no hay que hacer hincapié en corregir el equino, porque eso ya lo hacemos en un segundo tiempo. Nos tenemos que concentrar en mejorar, como yo les decía, el cabo, el aducto, el varo, mejorar el pliegue medial, pero no el equino, porque eso lo hacemos en una segunda instancia. ¿Cómo lo hacemos? Con la tenotomía del tendón de Aquiles, que se hace de forma percutánea. La técnica Ponseti la describe en consultorio, con anestesia local, pero lógicamente él desarrolló toda su técnica en África, donde no había muchos recursos, entonces no le quedaba otra que hacerlo de forma ambulatoria en el consultorio. Acá y habitualmente en todos lados la realizamos en quirófano, donde se hace la tenotomía percutánea del Aquiles. Posterior a la tenotomía percutánea del Aquiles, acuérdense, paciente a los 7 días de vida, entre 5 y 10 yesos. Posterior a los 10 yesos, se realiza la tenotomía de Aquiles. El paciente en el postquirúrgico sale con un yeso bota larga, hipercorregido, con dorsiflexión, durante mes y medio aproximadamente. Posterior al mes y medio postquirúrgico con el yeso, que ese no es un yeso que se cambia semanalmente, sino que es un yeso que lo usa durante un tiempo un poco más prolongado, como le decía, mes y medio. Siempre es un poco más almohadillado también, eso es importante porque el niño va a seguir creciendo. Pasamos a la colocación de la férula de Dennis Brown o la férula de Ponseti. La férula de Ponseti es una férula donde el niño tiene los pies en abducción, en dorsiflexión de 10 grados, y esas férulas las colocamos posterior al retiro del yeso, como les decía yo. Se usa 23 horas al día hasta el año de vida, o sea, hasta la edad de la marcha, se usa de forma continua. Posterior a la edad de la marcha, se utiliza a las siestas y a la noche, eso hace un total de 12, 14 horas, hasta los 3, 4 años de vida. Esto es muy importante porque es donde más hincapié hay que hacer. Nosotros decimos siempre con Gustavo, o sea, Gustavo lo dice, yo lo he tomado de él, que uno puede hacer un buen tratamiento desde el inicio y esa parte nos corresponde a nosotros. Después, la parte que le corresponde a los padres es la correcta realización del protocolo de Ponseti, que es la utilización de la férula. En un porcentaje lo hacen, pero hay un gran porcentaje donde
le empiezan a usar cada vez menos porque le molesta, siempre ponen una excusa, pero bueno, eso trae aparejado a veces las recidivas. Cuando nosotros colocamos la férula de Ponseti, o la férula de Dennis Brown, cuando el paciente tiene un pivot unilateral, al afectado lo colocamos en 60 grados de abducción y al sano lo ponemos en 30 grados de abducción. Cuando es bilateral, lo ponemos entre 60 y 70 grados de abducción a ambos pies. La separación de las botas entre una bota y la otra es del ancho de los hombros. Las barras habitualmente son regulables, entonces le decimos a los padres que traigan las llaves, que habitualmente traen una llave Allen, o depende del sistema, es para que nosotros vayamos haciendo las correcciones, con una dorsiflexión de unos 10 grados. Un poquito de agua nada más. Bueno, habíamos dicho recién que hay que hacer hincapié en el uso de la férula de Ponseti hasta el año de vida. El uso es completo, y entre el año y los 3-4 años el uso es nocturno y siesta, digamos, mientras el niño duerme. Las fallas de adherencia del uso de las férulas es la principal causa de recidiva, como vemos ahí en la imagen, en este niño que ya camina con una recidiva del pie. ¿Qué se hace cuando hay una recidiva en el tratamiento? Habitualmente entre los 2 y los 3 años de vida, si se produce una recidiva, depende de la recidiva que tenga. Si es una recidiva en el equino y en el varo del pie, digamos, el aducto y el varo del pie, se puede hacer una tenotomía percutánea del Aquiles y una transferencia del tibial anterior, donde se lo saca de su inserción correspondiente, digamos, de la parte medial, y se lo pasa a la segunda o tercera cuña, para que produzca una abducción dinámica en la marcha. Hacemos la transferencia, colocamos un yeso habitualmente un mes, hasta que se pega el tendón, hasta que se hace la tenodesis, digamos, que realizamos, y después le damos un poco de fisioterapia y que comience con la marcha. La tenotomía de Aquiles, como les decía, si hay una recidivia en el equino, lógicamente que hacemos una tenotomía percutánea y aprovechamos el momento para realizarlo. Bueno, eso es un poco de lo que es, un resumen de lo que es pivot. Otra patología también que es relativamente frecuente es el pie aducto, el metatarso aducto o el metatarso varo. Tiene esos sinónimos. Esta es una desviación anormal hacia medial, pero del antepié distal a la articulación de Lisfranc. En estos pacientes el retropié está corregido, no tiene equino, y solamente es la deformidad en la región, como les decía yo, a partir de la articulación de Lisfranc en adelante. ¿Cómo es el tratamiento en estos pacientes? Habitualmente estos pacientes remiten al consultorio también temprano, en los primeros días o meses de vida, y lo que se le indica es ejercicios donde se fija en la región del retropié y se realiza una corrección, manipulaciones con ejercicios y corrección del antepié, que es lo que está medializado. En algunos pacientes donde no se logra una buena corrección, se puede practicar algún par de yesos tipo Ponseti para mejorar la posición, o lo que hoy en día más se usa son las botas funcionales. Estas botas se llaman Bevax, donde tienen una pequeña rótula en la parte medial y uno puede ir regulando la desviación lateral, digamos, de la bota para contrarrestar ese aducto del pie. Eso se usa habitualmente hasta la edad de la marcha. Cuando empieza con la edad de la marcha se puede poner algún calzadito más rígido para que comience ya con su actividad más funcional. Ahora vamos a hablar de un pie plano, que es de las patologías más frecuentes que vemos en consultorio, que es el pie plano.
es la disminución del arco longitudinal interno del pie con valgo del retropié. Como les decía, es una patología muy frecuente. ¿Por qué consultan los pacientes? A veces porque lo mandan, porque lo deriva el pediatra, a veces porque la misma madre tiene inquietudes, o muchas veces porque los abuelos o algún familiar les llama la atención cómo pisa el niño, entonces remiten por esa inquietud, ¿no? El pie plano ha cambiado un poco su forma de manejo. Un poco los abuelos y los que tienen más años, eh, por ahí han estado en una época donde el tratamiento del pie plano era para todos, o era mucho más, o sea, casi todos tienen algún familiar que en esa época usaba algún zapato ortopédico, o alguna férula, o alguna ortesis para corregir pie plano. Hoy en día el tratamiento es mucho más selectivo, se da en algunos casos, entonces eso es digamos, una cuestión que ha cambiado en el tiempo, por eso también los abuelos también tienen muchas dudas e inquietudes. El pie plano muchas veces es asintomático, se presentan con desgaste del calzado, con dificultad para calzarse, a veces con dolores inespecíficos en la región de las pantorrillas o en el arco del pie, con contracturas musculares. Lo más frecuente es asintomático, o muchas veces vienen porque el calzado lo gastan de forma asimétrica. Y también niños que se cansan cuando hacen alguna actividad física, sobre todo en la región del arco del pie. En el examen físico tenemos que hacer una valoración estática y dinámica. Hay que valorar la marcha, hay que valorar la laxitud articular, la movilidad activa y pasiva de las articulaciones, ver si hay retracción o no del tendón de Aquiles, y nosotros tenemos el aparatito que es el podoscopio para ver la planta del pie. Les decía, utilizamos el podoscopio, hacemos un examen visual, lo hacemos caminar al paciente de forma normal, lo hacemos caminar en puntas de pie, lo hacemos caminar con los talones para ver retracción de Aquiles, aunque después hacemos un examen físico en camilla donde también valoramos esa característica. Hay algunas clasificaciones. Hay una clasificación que es de Di Meglio, que es esta que habla sobre la severidad del pie plano. Bueno, es algo que no ponemos mucho en práctica, pero bueno, es bueno que lo sepan. Esta es la maniobra a la derecha y a la izquierda, la maniobra de Jack se llama, que, que es con la hiperextensión de la metatarsofalágica del primer dedo. Se produce en los pies planos que son flexibles, se produce el arco del pie por la contracción de la fascia plantar. Lo mismo pasa en la imagen a la izquierda abajo, que cuando se ponen en puntas de pie, acuérdense que el pie plano, los niños tienen disminución del arco y retropié valgo, pero cuando los hacemos poner en puntas de pie, si se variza, estamos hablando de un pie plano que es fisiológico o un pie plano que es flexible. Si no se variza y se mantiene en valgo, hay que descartar alguna patología habitualmente del retropié, alguna barra tarsal, que ya vamos a hablar acá en unas diapositivas más adelante. En el examen físico hay algunos signos que son específicos, como el signo de los más dedos. Cuando yo les hablaba recién, los niños tienen el retropié valgo, y otra característica que tienen los niños con pie plano es el acortamiento de la columna externa del pie, y eso hace que cuando uno los vea de atrás al paciente, pueda observar los dedos menores, como en este caso. Arriba vemos el signo de Jack, o la maniobra de Jack, donde se hace una hiperextensión de la metatarsofalangica y se desarrolla el arco del pie. Y la maniobra de Fonseca, o Rodríguez Fonseca, que es cuando los colocamos en puntas de pie. Fíjense que este es un pie plano fisiológico, donde tiene un retropié valgo, lo colocamos en puntas de pie al paciente y vemos cómo se varizan ambos retropiés. En este caso nos quedamos tranquilos, que no hay ninguna patología que esté produciendo un pie plano rígido.
es algo funcional o fisiológico. En cuanto a la radiología, ¿cómo podemos estudiar los pies planos? Bueno, primero de rutina no se estudian, no pedimos radiografías de rutina. Cuando pedimos radiografías en el pie plano, cuando el pie plano es sintomático, cuando tenemos dolor, o cuando el examen físico vemos alguna alteración en todas las maniobras que le nombré anteriormente, o cuando vemos que tiene poca movilidad en las articulaciones del retropié, en la subastragalina. Hacemos radiografías de frente y de perfil, es importante hacerlas de forma funcional, digamos, con apoyo del pie, para ver justamente la relación entre todos los huesos y algunos ángulos que podemos trazar, pero siempre con carga. Uno de los ángulos que podemos trazar es del ángulo de Moret-Costa-Bertani, que es el ángulo que vemos ahí abajo a la izquierda. Cuando ese ángulo es mayor a 130 grados, estamos hablando de, o sea, esto divide no en severidad, sino pie plano o no pie plano, pero hablamos de un pie plano. Ese ángulo se traza entre el borde inferior del calcáneo, la región anterior-inferior del astrágalo, y desde ese punto hasta la base de la cabeza del primer metatarsial. Otro ángulo es el ángulo de divergencia astrágalo-calcáneo o ángulo de Kite, que se lo trazamos en la radiografía de frente, donde nos tiene que dar entre 15 y 25 grados. Cuando es mayor a 25-30 grados, bueno, habla de lo que es el pie plano. Otra línea que podemos trazar en la radiografía de perfil es la línea de Meri, que es una línea que va por el eje del astrágalo y debería coincidir con el eje del primer metatarsial. Si se fijan en la imagen arriba, es un pie plano, severo, donde el ángulo de Meri está muy aumentado, perdón, la línea de Meri está con un ángulo que no debería estar, y el ángulo de Moret-Costa-Bertani también está muy aumentado. Y en la radiografía del arriba a la derecha vemos la divergencia astrágalo-calcánea, con el ángulo de Kite bastante aumentado, y fíjense cómo cuando tenemos una divergencia tan importante, parte de la cabeza del astrágalo está descubierta, o sea que hay una subluxación en la articulación astrágalo-escafoidea, en este caso en los dos pies. ¿Cómo se pueden clasificar los pies planos? Hay muchísimas formas de clasificarlos. Yo tomé esta clasificación que me parece un poco más adecuada, que las divide a los pies planos en rígidos y flexibles. Los rígidos son el pie plano, por ejemplo, en las coaliciones tarsales o sinostosis tarsales, en el astrágalo vertical, y los flexibles son en los pies planos fisiológicos, en los pacientes que tienen hiperlaxitud, como el Ehlers-Danlos, el Marfan, o sobre todo en el síndrome de Down, que todo el 100% de los niños con síndrome de Down tienen un pie plano. En algunos pacientes con algunos trastornos de hipotonía neuromuscular, y cuando hay contractura del tríceps sural. Estos son los casos de pie plano flexible. Vamos a hablar un poco de lo que es el pie plano rígido, el pie plano doloroso. Las coaliciones tarsales es la fusión de dos o más huesos del retro o medio pie. Estas fusiones pueden ser ósea, puede ser cartilaginosa o puede ser fibrosa. Puede ser una sinfibrosis, una sincondrosis o una sinostosis, según el tipo de unión. A veces un paciente puede tener una u otra, o puede pasar por los tres estadios. Habitualmente comienza como una unión fibrosa, posteriormente cartilaginosa y termina en una fusión ósea. Los pacientes que tienen coaliciones tarsales presentan una disminución en la movilidad de la articulación subastragalina y deformidad fija en valgo. Como hablaba recién, cuando los ponemos en punta de pie a los pacientes que tienen una coalición tarsal,
el pie continúa en valgo. Y el 25% de estas coaliciones son sintomáticas. Esto es importante porque muchas veces nos podemos encontrar con algún hallazgo radiográfico en algún paciente que viene por un traumatismo o algo. En cuanto a las radiografías, el diagnóstico de las coaliciones tarsales se hace por radiografía. Pedimos una radiografía de frente, perfil y oblicua del pie, debido a que en la radiografía oblicua es donde más información nos da para descartar una barra calcáneo-escafoidea, que es la más frecuente, pero en lo que es todo lo que es pie plano rígido por coaliciones tarsales, es importantísimo realizar una tomografía. No solo para a veces diagnosticarlo, porque en la radiografía no nos queda claro, sino para determinar el tipo de tratamiento que le vamos a realizar. Fíjense esta imagen donde se ve dos estadios en el mismo paciente, en un pie y en otro. En el pie que está del lado izquierdo vemos una sincondrosis, donde vemos algo de luz articular, y en el otro pie vemos una sinostosis, donde directamente hay un puente óseo. Hay algunos signos radiológicos patognomónicos de las coaliciones tarsales, como son el signo de la rueda de carro, el signo de la rueda de carro que se ve en la sinostosis astragalo-calcánea, y también el signo del oso hormiguero, de la trompa de oso hormiguero, que se ve en la radiografía de perfil o oblicua, donde se ve la región anterior del calcáneo cómo se dirige hacia el escafoides. Recién hablábamos de que el 25% son sintomáticas, el 75% no presentan ningún síntoma y tampoco concurren o tampoco consultan, salvo por la deformidad, y uno termina haciendo algún diagnóstico, pero son asintomáticos, en esos casos no los tratamos. Cuando son sintomáticas, habíamos dicho que la más frecuente es la calcáneo-escafoidea. La edad de presentación de esta barra es entre los 8 y los 12 años, y la característica principal es que el retropié está en valgo. La astragalo-calcánea es un poco menos frecuente, se da en niños un poco más maduros, entre los 12 y los 16 años, y la característica principal es la disminución de la movilidad subastragálica. En ambos casos presentan disminución del arco longitudinal interno. Acá vemos una imagen para que ustedes se den una idea, un paciente que vino por un traumatismo de una fractura Salter-Harris, y cuando le hacemos la radiografía, bueno, esta chica la terminamos operando de la fractura, pero vemos que accidentalmente nos encontramos con una barra calcáneo-escafoidea, ahí se ve el signo del oso hormiguero. Habíamos dicho que el 75 son asintomáticas, pero el 25 son sintomáticas y van a consultorio porque les duele el pie o porque no pueden realizar actividad física. Los protocolos hablan, y la bibliografía habla, de que se puede realizar una inmovilización con una bota corta de yeso durante 6 semanas, de forma empírica, digamos, donde un 30% responden a este tratamiento, deja de molestar en la barra, o porque progresa la barra y se fusiona esa zona, o porque se desinflama y ese era el problema. En esos casos que es asintomática y no presentan ninguna deformidad ni nada, hay control y observación nada más. Pero en las barras tarsales, que son sintomáticas, que se realiza un tratamiento sintomático, un tratamiento con una inmovilización ortopédico, el tratamiento es quirúrgico. El tratamiento quirúrgico va a depender de la barra que tenga, de la coalición que tenga. Si tiene la calcáneo-escafoidea, el tratamiento es la resección de la barra calcáneo-escafoidea, se hace un abordaje lateral de Ollier, en la región de la barra está bastante superficial, debajo del pedio,
se individualiza bien la región donde está la unión de la barra, y se hace una resección bastante considerable, digamos, de la barra. Tiene que ser por lo menos 1,5 cm de resección de la barra. Hay que resecarla completamente, verla con arco en C, de que no quede ninguna unión en la región más profunda, porque ahí no resolvemos el problema. ¿Qué hacemos en estos casos para poder interponer algún material y que no se vuelva a formar la barra? En esta zona hay dos opciones. Una es interponer el músculo pedio, que habitualmente se desinserta parcialmente para acceder a la barra, o también se puede interponer grasa del mismo paciente, que se puede sacar de la región glútea habitualmente. Si el paciente tiene una barra astrágalo-calcánea, estas son barras que son un poco más de difícil tratamiento. Cuando la barra en el corte coronal de la tomografía involucra menos del 50%, uno puede intentar hacer una resección de la barra por un abordaje medial y hacer una interposición, igual que como decíamos recién, con grasa del mismo paciente. También cuando logramos una resección de la barra, pero tiene mucha deformidad el calcáneo, se puede asociar una osteotomía de calcáneo, una osteotomía medializante de calcáneo o un alargamiento de la columna externa. En los pacientes que tienen una barra que supera el 50% de la faceta articular, el tratamiento de resección no nos va a dar resultado. En esos casos tenemos dos opciones. Se realiza una osteotomía para realinear el pie, o se produce una artrodesis, o sea, se termina de artrodesar esa faceta para que deje de moverse y deje de molestar, deje de generar dolor. Eso es en cuanto a las colecciones tarsales. El astrágalo vertical, habíamos hablado, es otra de las patologías que genera un pie plano rígido. Es una patología congénita, que es el pie que habitualmente se le dice pie en mecedora. Ahí se fijan en la radiografía, en la imagen de la derecha, cómo tiene abombado de la región del arco, o sea, justamente contrario a lo que es el arco del pie. Y vemos en la imagen cómo el astrágalo tiene una inclinación bastante similar a la tibia. ¿Vamos? Por eso se le dice astrágalo vertical. El calcáneo también tiene una inclinación más vertical, debería ser un poco más hacia arriba. Estos pacientes, el tratamiento de los pacientes que tienen astrágalo vertical, se puede hacer lo que se llama un Ponseti invertido, que es las maniobras de manipulación del pie, completamente opuesto a lo que hacíamos con las correcciones del pie-bot, y después de algunos yesos de Ponseti donde se ablanda un poco el pie y donde se puede mejorar parcialmente el astrágalo, nunca completamente. Después se realiza una reducción del astrágalo por un abordaje medial y se lo fija, se hace una osteodesis junto con el medio y antepié, con alguna clavija, digamos, con alguna clavija de Kirchner, y se coloca en inmovilización durante 6 semanas. Posteriormente se retira el yeso, se retira la clavija y se coloca alguna ortesis, vamos, en estos casos. Eso en cuanto a los pie planos rígidos. El pie plano flexible, que es la mayoría de los casos, habíamos hablado que es un pie plano muchas veces fisiológico. Se da en pacientes también que tienen síndromes de hiperlaxitud, como el Marfan, el Ehlers-Danlos y el síndrome de Down, pacientes con trastornos neurológicos, y cuando hay contractura del tríceps sural. ¿Cuál es el tratamiento en estos pacientes? Que la gran mayoría, habitualmente, iniciamos con algún tratamiento ortopédico, nunca antes de los 3 años de vida. Hasta los 3 años de vida tenemos un gran porcentaje de consultas, sobre todo cuando empiezan a caminar,
que concurren porque dice que no se le forma el arco del pie, porque lo ven que es muy blandito, o porque deja la huella en la pisada, digamos, en el piso, completa y no le ven arco. Bueno, en esos casos hay que tranquilizar a la familia, decirle que los niños, cuando son pequeños, tienen mucho desarrollo de la grasa en la región de la planta, y aparte tienen muchísima laxitud propia de los niños pequeños. Hay que esperarlo hasta los 3 años de vida. Si a partir de los 3 años, 3 años y medio de vida, vemos que no se forma el arco, que desgasta mal el calzado, o es un niño que realiza mucha actividad física, o que tiene molestias, contracturas, o dolores, o cansancio, después de realizar actividad física, habitualmente comenzamos con tratamiento con plantillas ortopédicas. El calzado ortopédico es algo que anteriormente se usaba bastante más, hoy en día se usa mucho menos, y si se usa es mucho más estético que lo que se usaba antiguamente. También se pueden indicar algunos ejercicios que pueden ser con kinesiólogo o en la casa para fortalecer el músculo tibial posterior y la fascia plantar, y en otros casos donde no hay ninguna de estas características, hay que observarlo e ir controlándolo de que no aparezca ninguna de estas, digamos, que no haya desgaste del calzado, que no haya dolor, molestia, cansancio y demás. Y los tratamientos quirúrgicos, tenemos 3 tipos, los que son las artrorrisis, que es la fijación temporaria de una articulación, las osteotomías de calcáneo o de columna externa, con tratamientos combinados de partes blandas, y lo que son las artrodesis, que habitualmente son procedimientos que no realizamos nosotros en ortopedia infantil, o en algún caso muy especial. Sí realizamos artrodesis en los pacientes que tienen pie plano neurológicos, en esos casos sí, pero en el pie plano flexible, habitualmente el tratamiento es con las osteotomías de calcáneo o alargamiento de columna externa. ¿Qué es la artrorrisis? La artrorrisis, les decía recién, es una fijación temporaria de una articulación, en este caso es el famoso cálix o prótesis de Giannini, que se coloca en el seno del tarso. Acuérdense, habitualmente los pacientes que se le realiza artrorrisis son pacientes pequeños, antes de los 10 años de vida. Acuérdense que en la radiografía de frente, el ángulo astragalo-calcáneo, ángulo de Kite o de divergencia, estaba más aumentado en el pie plano. Lo que busca la prótesis de Giannini es justamente interponer entre el astragalo y el calcáneo y mejorar ese ángulo. Al mejorar ese ángulo, también la articulación astragalo-escafoidea, que estaba subluxada o que tenía descobertura de la cabeza, se cubre la cabeza. Ese es el objetivo. Las artrorrisis, nosotros actualmente no realizamos artrorrisis. Gustavo sí tiene bastantes pacientes, porque, bueno, como todo, hay modas. Y ha tenido buenos resultados. Está viejo, no era. Ha tenido buenos resultados, Gustavo. Yo he visto varias, cuando yo era residente ponía los cálix y demás. Pero hoy en día los que tienen mejores resultados son las osteotomías. Osteotomía de calcáneo y osteotomías de alargamiento de la columna. Una de las osteotomías que se realizan es la osteotomía de Evan Mosca, que es una osteotomía que se realiza de la región lateral, una osteotomía de alargamiento de la columna externa. Se hace la osteotomía entre la faceta anterior y faceta medial del calcáneo, se coloca un injerto tricortical y se lo fija a veces con una placa, o se coloca una osteodesis o algún tornillo para mantener la fijación, para mantenerla y que se osteointegre el injerto. En este caso, fíjense la imagen con las flechas, cómo se alarga la columna externa. A veces también se puede hacer un tratamiento combinado, no solo la osteotomía de alargamiento, sino una osteotomía más proximal del calcáneo, que es osteotomía medializadora del calcáneo o varizante del calcáneo de Crusogianis.
Otro tipo de osteotomía, les hablaba que habitualmente la que más hacemos es la osteotomía varizante de calcáneo, de Cook-Sogianis, donde se hace un abordaje lateral del calcáneo, se evoluciona, se llega al hueso, se realiza una osteotomía, que habitualmente la hacemos o con sierra o con escoplo. Mediante radioscopía lo que se hace es medializar la región posterior del calcáneo y se la trata de descender. Estos pacientes muchas veces también tienen un acortamiento del tendón de Aquiles, entonces hacemos una tenotomía percutánea del tendón de Aquiles para que también nos deje descender la región posterior del calcáneo y medializarla más fácil, porque si no tenemos esa cuerda que nos tira para arriba y que no nos deja lograr una buena reducción. Acá, bueno, es justo una imagen donde hay un solo tornillo, pero colocamos 2 tornillos para evitar la pérdida de la reducción y para que no rote el fragmento. Este es el principio, digamos, de la técnica de Cook-Sogianis, donde se hace la osteotomía y se hace una medialización para varizar ese retropie valgo que tienen estos pie planos. Bueno, esto fue todo un poquito de pie. Lo que me queda pendiente es pie cabo, que ya lo veremos probable que el año que viene, porque ya me quedaba una clase demasiado extensa. Muy bueno, Mati, ¿eh? Muy bueno, Mati. Bueno.